Esto es Teoría del Poder, el liberalismo, los elementos históricos. La Revolución Francesa universalizó las ideas políticas del liberalismo, las formas estatales prácticas, aún operándose el proceso de la restauración monárquica después del Imperio Napoleónico, tendieron a acomodarse a aquellos principios. El siglo XIX fue, pues, el siglo del liberalismo. Por esa circunstancia conviene caracterizar los elementos históricos que conformaron el movimiento liberal. Sus raíces se encuentran indudablemente en el Renacimiento, que al afirmarse sobre el humanismo, o sea, la consideración del hombre como habitante de la tierra y como individuo de necesidades, estableció los cimientos de la libertad. Posteriormente, la Reforma Protestante, al proclamar el libre examen de las Sagradas Escrituras y al afirmar que la conciencia y la fe de cada persona son suficientes títulos para mantener la relación espiritual directa, sin intermediarios entre el individuo y Dios, fortaleció el concepto de la libertad individual. Finalmente, el racionalismo pre-revolucionario, asignado a la razón una suprema autoridad y capacidad para descubrir y fijar los derechos naturales de todo individuo provistos por Dios y la naturaleza sin que haya poder humano con derecho a destruirlos o restringirlos, amplió grandemente la ideología del liberalismo, otorgándole solidez y consistencia. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. La teoría liberal. En un mundo en el cual el desarrollo económico recibía el impulso fundamental de los estratos recónditos del pueblo, el reclamo de la libertad del individuo era constante, siendo empecinada la negativa de las clases con expresión política gobernante, todo lo cual agitó inusitadamente el desenvolvimiento político ordinario. En un clima social de esa naturaleza, se hizo sumamente fácil la difusión ideológica del concepto de libertad, elevándolo a la categoría de verdadero mito, cuya finalidad suprema es la de defensa de la dignidad del hombre y cuyo acomodamiento legal es la formulación de un sistema de condiciones externas en forma de normas obligatorias. Por otra parte, la idea de libertad, magnificada por las especulaciones de los ideólogos y los filósofos políticos al tratar de concretarse en hechos prácticos, se consideró como la facultad de efectuar obras que fuesen correspondientes a la categoría del hombre respetuosas, por lo mismo de la dignidad humana. De esta manera, el liberalismo aspiraba a ser un ideal dinámico capaz de enfocar aspectos diversos y adecuados a cada momento y cada circunstancia. El fortalecimiento económico del tercer estado, fundamentado el desarrollo extraordinario del sistema capitalista, tenía que consagrar dentro de la teoría liberal una institución que era enteramente indispensable y que por lo mismo debía adquirir la categoría de las cosas sagradas, la propiedad privada. De ahí que los principios de la propiedad y de la libertad del individuo, ordenados por un alto concepto de fraternidad humana, constituyeron los principios esenciales e indispensables de la teoría liberal. El individualismo. El liberalismo radicó esencialmente en la exaltación del individuo libre con su propia conciencia, dueño de su propiedad privada y capaz de desarrollar su vida por su propia iniciativa para dar realidad a los conceptos de sociedad civil y sociedad política. En este sentido, el universo, la naturaleza y la sociedad existen solamente en función del individuo humano y para hacer permanente servicio. Por eso es que este movimiento conceptual que nutre al liberalismo se lo llama individualismo. El individualismo conceptúa al individuo humano como un átomo fundamental y decisivo de la sociedad, concepto que se impuso durante el siglo XVIII y adquirió su madurez y su mayor envergadura durante el siglo XIX, coincidiendo con la insurgencia política y económica de la burguesía. El individualismo, en ese sentido, considera al individuo el eje supremo de la sociedad y afirma su existencia y sus derechos frente a la existencia y los derechos de la sociedad.
De esta manera, la coacción del contorno social en el cual se desarrolla el individuo por su propia iniciativa personal no tiene ninguna razón por ser, porque es el individuo con su propia acción y su propio impulso quien crea y organiza la sociedad y la mantiene constantemente viva en su propio servicio. Por eso es que el individualismo, que parte del concepto de iniciativa individual, es la fuerza que es la última instancia conforme a la sociedad humana en su aspecto económico, político y social, y de ahí es que el Estado no puede ser intervencionista y dejar de hacer y dejar pasar. Los derechos naturales del individuo. La formulación del individualismo y del liberalismo se basa sobre la concepción de los derechos naturales del hombre, que fueron filósofos como Hobbes y Locke quienes colocaron los cimientos de esta nueva concepción de los derechos naturales individuales. El ser humano, que es un producto de la naturaleza, por su condición específica y por mandato inexorable de la misma naturaleza, nace provisto de determinadas facultades que nada ni nadie las puede modificar. Tales atributos, que se expresan en la realidad como derechos naturales del individuo, le acompañan y le pertenecen a este tal como su cuerpo. Su conformación morfológica y su capacidad espiritual le corresponden. Si no tuviese estos derechos, no podría ser o dejaría de ser hombre. Igualmente, si fuese despojado de sus derechos naturales, no podrá ni ser humano. Los derechos naturales del individuo son fundamentalmente el derecho a la vida, por el cual el individuo debe desarrollarse normal y tranquilamente su existencia, implicando este atributo el derecho de la propia conservación. En segundo lugar, el derecho a la libertad, que consiste en la autonomía y la facultad de decisión personal frente a la voluntad de las normas ajenas, excepto los preceptos naturales, y el derecho de propiedad privada, que es la facultad de todo individuo de tomar la naturaleza de todo aquello que sea necesario para su vida y su libertad, mediante su esfuerzo y su actividad personal. Para la seguridad en el ejercicio de estos derechos surge la sociedad, y juntamente o con posterioridad a esta, el Estado es el conjunto de normas o leyes positivas y desarrollo de la autoridad suficiente para el cumplimiento y ejecución. Todas las leyes positivas tienen que estar sometidas y deben respetar los derechos naturales del individuo. La sociedad y el Estado en el pacto social. Para las construcciones ideológico-políticas del liberalismo, fue esencial la distinción entre sociedad y Estado, y que efectivamente afirmó cuando surgió la concepción del pacto-contrato social con el fin de justificar la formación de la sociedad y el Estado por los individuos iguales en sus derechos naturales. En la filosofía política de la antigüedad, o sea, en la primitiva polis griega o en la civitas romana, antes de que llegara a convertirse en imperio universal, las ideas de sociedad y Estado se confundían de tal manera que ambos términos, por su sinonimia, poseían un solo significado. La sociedad estaba constituida esencialmente por los hombres libres, quienes también eran miembros del Estado, y en esa condición participaban en las asambleas públicas del conocimiento, la consideración y la resolución de los asuntos públicos de la comunidad política. Más tarde, el Estado absoluto también se confundió con la sociedad, y es por eso que Luis XIV dijo su frase: "El Estado soy yo". Con el advenimiento del liberalismo se impuso la necesidad de distinguir la sociedad del Estado, vale decir, los gobernantes de los gobernados, a fin de fundamentar todas las limitaciones de la acción del Estado, que eran necesarias a la burguesía para la satisfacción de todas sus necesidades económicas y sociales. Por eso es que la distinción entre sociedad y Estado es clara en las exposiciones de los teóricos pactistas, especialmente Hobbes, Locke, Rousseau. Esta distinción consideraba que las instituciones fundamentales eran la sociedad o conjunto de individuos de la cual emanaba el surgimiento del Estado como expresión de la autoridad y de las leyes positivas, es decir, la dualidad de un cuerpo social fundamentado, la existencia del cuerpo político o del Estado. La soberanía popular. El liberalismo, como principio fundamental del pueblo insurgente, trataba de limitar la acción del Estado contra un Estado omnipotente, capaz de intervenir y limitar el desarrollo de los intereses de la población. Buscaba la conformación de un Estado que sea adecuado a las necesidades del pueblo que estaba en franco desarrollo en la época específicamente. En esta dependencia del Estado con referencia a la sociedad fue fundamentada la idea de la soberanía popular, a la cual sirvió de cómodo antecedente el concepto de la soberanía del rey expuesto por Juan Bodino a la conclusión de las luchas religiosas. El soberano es el órgano supremo del Estado que tiene el carácter de fuente de legislación y posee la facultad de mando y decisión sobre los súbditos del Estado.
concretándose ambos caracteres en la facultad de autodeterminación de la comunidad política. La soberanía real atribuida estas cualidades y caracteres al rey absoluto. La soberanía popular las consideraba originariamente propios del pueblo como concentración de los individuos con derechos naturales. Este concepto de la sociedad y la soberanía popular vino conformándose a través de la filosofía política de Hobbes y Locke y Rousseau. Hobbes, al caracterizar el contrato social como el acuerdo de las voluntades de los individuos componentes de la sociedad para formar posteriormente el Estado, le dotó al pueblo la soberanía originaria que después por su propia voluntad es enajenada irrevocablemente en favor del monarca o gobernante absoluto. Locke, que parte también de la concepción de la soberanía del pueblo que organiza el Estado, no concibe la enajenación irrevocable, sino la de delegación, es decir, que el pueblo conserva su atributo de soberanía aún después de delegar el ejercicio del poder a los gobernantes, pero fue Rousseau quien completó la caracterización de la soberanía popular que reside originariamente y permanentemente en el pueblo, por lo que es inalienable, imprescriptible, indivisible, no se puede de ninguna manera trasladar. Y a ella no puede renunciar el pueblo por más que lo quiera. Por eso es que la soberanía tiene que ser ejercida por el pueblo mismo, directamente en una forma similar a lo que sucedía en la antigua polis griega. La representación política. Para la idea de Rousseau acerca de la soberanía popular, posible solamente en una ciudad-estado de la antigüedad, no era viable en el estado monocrático y de vasta extensión territorial con nutrida población de la Edad Media moderna. De esta dificultad es que surgió otro principio del liberalismo, el de la representación política. Los primeros esbozos sobre este concepto provienen de la institución del mandato existente en el derecho privado y por lo cual una persona o un grupo de personas pueden encargar a una tercera la ejecución de actos que le interesan, pero debiendo el mandatario sujetarse estrictamente a las instrucciones del mandante. Hobbes fue el primero que, para que el pueblo ejerciese su soberanía, extrajo del mandato civil la idea de la representación, principio que fue completado más tarde por Locke. Como el pueblo en el Estado moderno, siendo soberano, no podía mantenerse permanentemente reunido para ejercer su soberanía, podía hacerlo únicamente por medio de personas individuales a quienes les delegaba su representación. Sin embargo, si la representación política debía someterse a las mismas modalidades del mandato civil, se tropezaba con idéntico inconveniente que para la soberanía ejercida directamente por el pueblo, es decir, que para considerar y resolver todo asunto público, por grave o insignificante que fuese, debía reunirse el pueblo en su vasta pluralidad individual para impartir instrucciones precisas y concretas a los representantes. Para obviar esta dificultad realmente insalvable, la representación política del pueblo debía poseer capacidad volitiva y actualizada en todo momento e independiente de las instrucciones de sus representados por cada caso concreto. Así, la representación política era una especie de ser con vida propia, con posibilidad de mantenerse reunida permanentemente y de expresar con amplia capacidad su voluntad en nombre del pueblo en cualquier momento y ante cualquier asunto. La representación política se hizo, pues, diferente del mandato civil. El principio de la mayoría, pero la soberanía correspondiendo al pueblo, que no es sino la comunidad de individuos provistos cada uno de sus respectivos derechos naturales, no significa de ninguna manera la unanimidad de opiniones y de criterios al considerar, discutir y resolver los asuntos públicos de la comunidad, ni siquiera al designar a la representación política por medio de la cual el pueblo tenía que ejercer su soberanía. El liberalismo proclamó entonces el principio de la mayoría. Ya Juan Jacobo Rousseau había afirmado que la voluntad general tenía que expresarse mediante el criterio de la mayoría, debiendo someterse la minoría. Por consiguiente, la voluntad soberana del pueblo es la opinión y la decisión de la mayoría con la obligación de la minoría de respetar ese criterio. Deber que implicaba, como correspondencia, el respeto de las minorías. Este otro principio fue factible para el liberalismo por el principio de tolerancia que recibió como magnífica herencia de las luchas de religión entre el protestantismo y el catolicismo. La democracia liberal. Todos los principios anteriores, el individualismo, los derechos naturales del hombre, la distinción entre sociedad y Estado, la soberanía popular, la representación política, el derecho de la mayoría y la tolerancia de la minoría, rematando en la igualdad y la fraternidad,
de todos los hombres condujeron a la revalorización de un concepto que ya fue expuesto en la filosofía política griega, la democracia, que se traduce en el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. El liberalismo lo planteó como principio exclusivo y suyo. La democracia se afirmó sobre el derecho de los individuos de la comunidad a participar en el gobierno de la sociedad, que se traduce en esa forma, en el gobierno de todos, siendo el poder político una creación de la comunidad de individuos. La democracia liberal ha sido concebida así como una forma ideal y absoluta que, una vez realizada, era capaz de proporcionar a la humanidad la felicidad más completa y definitiva. La igualdad de condiciones de todos los hombres y la soberanía popular son los puntos de partida que fundamentan la existencia de la democracia en su doble sentido, democracia civil y democracia política. De esta manera, el liberalismo se presenta con carácter democrático. El Estado de Derecho en el liberalismo. Para asegurar la práctica normal de los principios fundamentales del liberalismo individualista, o sea, la vida, la libertad y de la propiedad de cada individuo dentro de la sociedad formada por su acuerdo mutuo, era necesario un orden que garantice la certidumbre de aquellos derechos y garantías. Este orden no puede existir sino con el Estado y dentro del Estado, que no sea omnímodo ni absoluto, sino que esté limitado por el individuo y sus derechos, por la sociedad y por la ley, es decir, que esté autolimitado por un orden normativo expreso. Este Estado fue el Estado de Derecho que dijera Manuel Kant y que se constituyó en el ideal del liberalismo burgués. En ese sentido, el Estado tiene que estar sometido a la ley y autolimitado por las normas preestablecidas por un poder competente emanado de la comunidad política. La legalidad traducida en derecho es el que rige esencialmente la vida y la actuación del Estado, el cual por consiguiente no puede abandonar las líneas de su desarrollo previamente señaladas por el derecho vigente. Pero el Estado de Derecho liberal burgués, como cuerpo político, al someterse de antemano a un orden normativo tal y como sea el derecho vigente, no debe reconocer cualquier orden ni cualquier derecho que le haga perder su esencia liberal individualista. El derecho que reconozca y que lo autolimite tiene que ser un derecho liberal individualista, en el que las normas restrictivas deben proclamar la excelencia y la superioridad de los derechos naturales individuales, la soberanía popular, la representación política, el derecho de la mayoría y además dentro de su organización interna para abatir cualquier veleidad hacia el absolutismo. Debe admitir y practicar la división del poder público en la clásica separación tripartita de los poderes del Estado. Solo en esta forma el orden estatal del liberalismo puede asegurar al individuo la certidumbre de sus derechos dentro de la sociedad, limitando el obrar y la actuación del Estado en esta fundamental pieza de la finalidad del liberalismo. La división de los poderes del Estado. El Estado absoluto operó contra el individuo y sus libertades. El ejercicio del poder público por su soberano individual y absoluto desarrollo, la tendencia soberbiente del poder que encuentra Hobbes innata en todo individuo, y que lo conduce al abuso de la fuerza, o sea, al despotismo. Esta tendencia puede ser limitada y restringida cuando dentro del mismo cuerpo político, el poder público no se concentra ni se centraliza en un solo titular, sino que se divide en diversas potencias coexistentes de igual capacidad y que por eso mismo se frenan y limitan recíprocamente. De aquí es de donde proviene la idea que más tarde se convierte en el principio de la separación de los poderes del Estado. Este principio no es exclusivo del liberalismo, tiene sus antecedentes en la remota antigüedad de Grecia. Ya Aristóteles, al describir la polis ateniense, nos describía la división de poderes. Polibio explicó que la forma mixta de gobierno, con su juego de frenos y balanzas, es la que ha determinado la grandeza y la prosperidad de la República Romana. Pero quien fundamenta y explica sistemáticamente el principio de la división de los poderes del Estado es Montesquieu, del espíritu de las leyes, señalando la existencia de tres poderes estatales, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y con su juego de frenos y contrapesos y con sus esferas de acción específicas. Las tesis de Montesquieu contribuyeron para que se definiera con precisión la esencia y los alcances de los actos de cada poder del Estado y se estableciera en qué consiste cada acto legislativo, el acto ejecutivo y el acto administrativo o jurisdiccional. Pero sin que la autonomía de cada uno llegase a la omnipotencia de su esfera, debían mantener al poder público dentro de los límites marcados para el Estado del derecho liberal. La nacionalidad.
El liberalismo nació paralelo a la idea de nacionalidad, y a la larga, ya sea en la posición revolucionaria o en la construcción del Estado burgués, el liberalismo se nutrió poderosamente del nacionalismo, configurándose como realidad correlativa la idea y la práctica de la nación moderna con un vigoroso punto de apoyo que fue el liberalismo. La idea de la nación surge cuando el concepto del imperio universal ingresa en el ocaso al concluir la Edad Media, pero es en el siglo XVIII que se caracteriza plenamente cuando las colonias inglesas y Norteamérica formulan su declaración de independencia, y poco después en Europa cuando Francia, de las grandes masas populares, se enfrenta y abate, apoyada a la revolución burguesa y a la monarquía absoluta. El imperio napoleónico exalta ese contenido nacional de la revolución que la Santa Alianza no puede destruir, marcando más bien las normas de convivencia internacional en la coexistencia de las nacionalidades. De esta manera, el avance del liberalismo durante el siglo XIX se hace paralelo a la insurgencia nacionalista de todos los ámbitos de Europa. La idea de nación, al transformarse en conciencia de las multitudes nacionales, exige la autonomía. Por eso es ya que es posible el Estado universal, ya no es posible, sino que el reclamo general va hacia la conformación de Estados nacionales. Es decir, que la comunidad cultural debe conservar y convertirse en una comunidad política. Es que también el desarrollo económico de la burguesía no les reclama a esta la conquista del mundo, sino la organización de un mercado nacional que debe surgir de la poderosa actividad económica en el ámbito territorial de la nación. El pueblo, concepto y concreto que se hace difuso, se transforma en nación, y siendo su voluntad la que exige su autonomía y la independencia, hay que reconocer a cada nación un Estado, como dijera Blumschili. De esa manera, convirtiendo el concepto del pueblo en la de nación, que convive con otras naciones, y frente a ellas el concepto de soberanía popular adquiere un nuevo contenido de soberanía nacional en el Estado liberal. Debe afirmarse sobre un contenido humano que es de nacionalidad. Esta fue la primera parte del análisis del liberalismo desde el punto de vista político. Por supuesto, lo que hemos hecho es solamente ver la parte política. Ahora, en un siguiente video, revisaremos el liberalismo desde el punto de vista económico y todos sus aportes importantes al desarrollo de la sociedad. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.